Así que yo le invito, si usted tiene su libro, me acompañe a la página 19. Recuerden que la dinámica de la clase que queremos traer es que usted pueda traer a colación a la discusión de la clase alguna reflexión que usted haya hecho, alguna pregunta. Para usted disfrutar y edificarse más en esta clase, yo le animo siempre a leer el capítulo para que entonces tenga ya toda la información de antemano de lo que estamos trayendo y así podamos interactuar mejor y usted pueda traer preguntas, comentarios, aportaciones sobre la enseñanza. Así que la semana pasada estuvimos cubriendo el capítulo 1, hablando especialmente de este concepto de santidad, de lo que implicaba ese concepto de santidad y de cómo esa santidad, cuando la Biblia dice o nos llama a nosotros a ser santos, es porque hemos sido separados por Dios. Es una obra que hace Dios en nosotros. Es algo contraproducente al mundo. El mundo no le suena eso como algo agradable o como algo del presente. El concepto de alguien que es santo, eso parece como un concepto antiguo que le decíamos a la gente de antes, pero ya hoy no hablamos así. Hablamos también del concepto católico romano de reconocer a unas personas específicas como santas por sus obras o por sus acciones, versus el concepto bíblico que vimos en 1 Corintios capítulo 1, versos 1 y 2, que presentaba la iglesia de Cristo, la iglesia escogida por Él, es la iglesia santa, la iglesia que ha sido apartada, separada por Dios. Y que entonces esa iglesia santa debe vivir con el estándar santo de Dios. Así que hoy en el capítulo 2 el tema es la desaparición del pecado. Un tema muy interesante que nos trae el autor Jerry Bridge y que queremos traer a colación en esta noche. Veremos 3 puntos principales. En primer lugar, la desaparición del pecado en la sociedad. Y el autor nos dice desde la página 19 en adelante cómo este concepto de pecado ha ido cambiando. Y aunque lo hemos hablado antes, es bueno hacer el ejercicio. El pecado, ¿cómo se le llama ahora? Si se le asigna algún nombre. Los que lo reconocen como ¿cómo qué? ¿Qué otros términos? Falta. ¿Qué más? Error. Falta. Error. Una fallita. Desliz. Eso fue un pequeño desliz. Eso fue un pequeño resbalo que tuve. Pequeño resbalón. Y noten que ¿por qué preferimos esta palabra que esta? Piensen. Sí, se escucha mejor. Más superficial. Y la palabra pecado suena muy fuerte. Sí, eso es importante. Ese concepto de culpabilidad. Ese concepto de yo me siento más culpable con algo que se le llame pecado a con algo que simplemente se le llame esto fue un pequeño error. Esto es una mentirita blanca. Sí, así es. Así que noten, y esto lo dijimos desde hace como 3 clases atrás en la introducción, mi concepto de pecado está bien relacionado con mi concepto de Dios. Porque si yo tengo un concepto bajito de Dios, Dios no es tan santo, Él no es tan serio con el pecado. Yo entonces voy a tener un concepto bien bajo del pecado. Pero mi hermano, si yo tengo un concepto correcto de Dios, el Dios santo, el Dios que cuando se le aparece a Isaías cae como muerto y dice, ay de mí que soy pecador. Noten qué interesante que Isaías, conociendo la santidad de Dios, lo primero que él resalta de sí mismo, ¿qué es? Lo pecador que es. Es como tú tener todo blanco, un escenario todo blanco, imagínate la pizarra, y ves esa manchita negra ahí. Ese concepto de que cuando tú ves la santidad de Dios y ves a Dios en todo su esplendor y todos sus atributos, te das cuenta los pecadores entonces que somos nosotros. Así que este concepto de pecado ha cambiado y el autor, allí en la página 19, yo quiero comenzar a leer, comienza a citar un libro publicado en 1973, un libro titulado ¿Qué sucedió con el pecado? Lo escribió Karl Menninger y él decía lo siguiente. Voy a leer una cita del libro en la página 19. La palabra pecado, que parece haber desaparecido de nuestro vocabulario, fue un término orgulloso, fue un término muy fuerte, siniestro y grave.
pero la palabra se ha ido. Casi ha desaparecido por completo. Tanto ello como lo que evoca. Nota lo que dice después. ¿Por qué? ¿Será que ya nadie peca? ¿O será que ya nadie cree en el pecado? ¿No es interesante esta reflexión que se hace en 1973? En una sociedad que en 1973 estaba ya bien corrompida, estoy hablando de la sociedad occidente, y había gente que veía lo que estaba pasando en los Estados Unidos con la revolución sexual de los 60 y todo lo que eso trajo en los 70, y decía, este mundo está corrompido. Hermano, escuche bien, los estudiosos están de acuerdo en que para ese tiempo no se imaginaban la revolución moral que iba a haber en los años nuestros. Para ese tiempo ya ellos se estaban escandalizando por todo lo que estaba pasando en la sociedad, una sociedad corrompida. Y decían estas cosas, este autor analizaba y decía, oye, ¿será que ya nadie peca? ¿O será que ya nadie cree en el pecado? Noten algo, yo les estoy diciendo que estos dos conceptos están bien relacionados. Si ya nadie cree en el pecado, ¿por qué? Automáticamente. Porque ya nadie cree en Dios. Eso es lo que está diciendo el autor. A la vez que bajamos el estándar del pecado, es porque ya no creemos en Dios. Es porque ya no creemos en la moral. Es porque ya no creemos que hay un Dios moral, un Dios que puso una ley, que es su estándar, que es su carácter. Así que eso es lo que ocurre con esta idea que nos está trayendo este autor, Karl Menninger. De igual forma, ahí en la página 20, se cita, pase la página para que vea otra cita arriba en la página 20, otro autor, Peter Barnes, escribió un artículo titulado ¿Cómo? ¿Yo, un pecador? Como que sorprendido, diciendo yo soy un pecador. Y mira lo que él dice allá en la página 20 arriba, esa cita que está allí. Dice, en la Inglaterra del siglo XX, C.S. Lewis escribió, el obstáculo que más encuentro es el total desconocimiento que tienen acerca del pecado quienes me escuchan. No tienen la más mínima noción de lo que esto significa. Mi hermano, C.S. Lewis murió en los años 60. Y en esa época, antes de esa época, cuando él estaba haciendo apología, defensa de la fe, en las universidades, en diferentes contextos, él dijo estas palabras. Oye, como que cuando yo hablo con la gente acerca de Jesús y yo quiero evangelizar a la gente, el obstáculo que yo más encuentro es el total desconocimiento que la gente tiene acerca del pecado. No tienen la más mínima idea de lo que eso significa. De eso han pasado como 60 años hasta hoy. ¿Cómo usted cree que ha cambiado en los últimos 60 años la visión de la gente? Está aún peor en ese contexto. Si para los años 60, C.S. Lewis encontraba que la gente chocaba con esta idea del pecado y que muchos de ellos simplemente no tenían la idea de qué era eso de pecado, imagínate los tiempos que estamos viviendo. Luego él sigue citando otro autor y dice, en el año 2001, el erudito Nuevo Testamento, D.A. Carson, comentó que el aspecto más frustrante de evangelizar dentro de las universidades es que los alumnos no tienen idea de lo que es pecado. Y noten la cita de él al final. Saben muy bien cometerlo, pero no entienden lo que significa. ¿Y sabes por qué él puede afirmar de que los jóvenes saben muy bien cometer el pecado, aunque no sepan definirlo? Aunque no sepan el nombre de lo que es pecado, porque esa es nuestra naturaleza, lo estuvimos hablando aquí. Como somos pecadores, de ahí surge. Es lo que Cristo decía, es del corazón que surge, de nuestra naturaleza pecaminosa, todos los pecados. Es la raíz, así es. Así que, noten este concepto, ya en los años 60, este autor preguntándose, la gente no me quiere escuchar cuando yo hablo de pecado. Mi hermano, hoy estamos en una era, y lo vamos a ver pronto, donde incluso es ofensivo que usted utilice ese término. Y que a ciertas acciones usted le ponga ese label o ese título de pecado. Y si la Biblia designa algo como pecado y usted va por ahí y dice que eso es pecado, hoy, en la época de hoy, no solamente es que la gente ya como que no entiende la noción de lo que es pecado, no. La gente sí lo entiende, pero se burlan, lo rechazan. Y quiero contarle una historia. Hace 2 días atrás leí un artículo en una página de internet donde yo sigo noticias. Es de Estados Unidos y de diferentes partes del mundo. Y ese artículo presentaba una situación muy interesante que surgió en los Estados Unidos de América con las últimas votaciones.
hace unas semanas atrás. Usted sabe que muchos conservadores ganaron en lugares estratégicos. O sea, digo conservadores, es personas, políticos que en ciertos estados o en ciertas áreas del gobierno ahora van a tener cierta autoridad. Y la gente estaba como celebrando eso porque es algo bueno, tener a gente que es más conservadora que liberal en el gobierno. Pero noten algo, en estas elecciones, y eso pasó como desapercibido un poco, usted sabe que en estas elecciones salió electo el primer congresista transexual. En estas elecciones, en la historia de los Estados Unidos. Ahora mismo salió electo. Es un hombre que se considera una mujer. Y de hecho, cuando usted lo ve físicamente, ya tiene unos cambios como para hacerse ver como una mujer, pero es un hombre biológico. Es un transexual. Y lo eligieron, hubo un grupo que lo eligió y él, en la historia de los Estados Unidos, se convierte en el primer congresista que va a estar allí en el Congreso. Noten qué interesante. ¿Cuál era el debate? La noticia no solamente era esa, que esto ya es algo histórico. La noticia era la siguiente. Se formó un debate por el baño que esta persona iba a utilizar. Ya el debate está. Miren, para que vean la intención malévola detrás de todo esto y el pecado. Este congresista tiene un baño propio en su oficina, privado. Pero por hacer la maldad. ¿Sabes que quieren cambiar las reglas, los reglamentos internos de lo que pasa allí para que él, es un hombre biológico, se siente mujer, está vestido de mujer? Claro, él dice, yo voy al baño de mujeres en el Congreso. Y se han levantado ya unos líderes en el mismo Congreso, líderes importantes, a decir, no va para ningún lado. Y uno de los primeros reglamentos que vamos a hacer para empezar en enero, que empieza el nuevo gobierno, es impedir eso. Eso no va a pasar. Se levantaron ya unos líderes diciendo, vamos a oponernos a eso. Tú tienes un baño allí en tu oficina y úsalo, es privado, según lo que tú crees. Y si te sientes hoy mujer, si te sientes hoy hombre, y allá tú. Pero piensen por un momento en esto. ¿Cómo han cambiado las cosas que hoy estamos debatiendo? Pues es un debate que se está dando moralmente sobre un hombre que se vistió de mujer y quiere entrar a un baño de mujeres. ¿A dónde hemos llegado? Mi hermano, ¿sabes qué hace el pecado? Nos hace necios. Porque hace años atrás eso no se concebía, era un concepto de obvio los hombres van al baño de hombres y obvio las mujeres van al baño de mujeres. Pero noten este concepto de lo que antes nosotros teníamos como algo básico, pero a la vez que se ha tergiversado, ha desaparecido el concepto de pecado. Todo eso es posible. Todo ese tipo de situaciones que están ocurriendo hoy. Y tú sabes lo más sorprendente, yo leía la noticia, leía lo que decía este hombre, se considera una mujer y quiere que le diga mujer. De hecho, en el mismo artículo era interesante porque algunas veces se reconocía como hombre desde cierta perspectiva de los que estaban en contra de esta persona, pero cada vez que el mismo periódico lo abordaba, lo reconocía como mujer y decía ella. Lo interesante es que cuando esta persona habla, dice lo siguiente, se queja de eso. Y dice que cómo es posible que a mí no me van a dejar entrar en el baño de las mujeres si yo soy una mujer. Esa es su defensa. Pero escucha lo que dice. Mi hermano, esa persona entra ahora al Congreso de los Estados Unidos en enero. Dijo lo siguiente. Esta gente que no cree lo que yo creo son unos extremistas de derecha. Noten cómo el título que tienes tú y que tengo yo. Note la palabra, somos unos extremistas. ¿Sabe a quién se le llama extremista? Y perdonen la palabra, pero hay que hacerlo de esa manera. A ISIS cortando cabezas allá en Arabia o en esa región. Y se le llama extremistas. A esos fundamentalistas religiosos que están ciegos en su religión y hacen ese tipo de cosas atroces. Normalmente ese era el término. Esos son los extremistas. ¿Pero sabes quién es el extremista ahora acá? Pues tú. Tú eres el extremista que no crees que si es una mujer entra al baño de mujer y si es un hombre entra al baño de hombre. Eres un extremista por eso. A ese nivel estamos viviendo. ¿Pero por qué pasa ese tipo de cosas? Cuando desaparece la noción del pecado, ya no tenemos una noción correcta de Dios,
Y si no hay un Dios con autoridad por encima de los otros, ocurre lo que ocurría en el libro de Jueces. Cada quien hace lo que bien le parece, no hay autoridad. Eso ya ha creado situaciones en muchos lugares. Miren, no es el tema, pero un tema interesante. O sea, no es el tema de hoy. Yo he leído artículos ya. Escucha esto, para que vea cómo el pecado nos hace necio. Un hombre se cree mujer, lo llevan a una cárcel de mujeres, violó a algunas mujeres en la cárcel. Eso es real, eso salió ya. Pero es que, ¿dónde está la lógica? Miren cómo el pecado nos hace necios. Esas son situaciones, mi hermano, que no son historias inventadas, son situaciones que están surgiendo a raíz de esta barbarie que está ocurriendo. Así que al final de cuentas, todo comienza cuando distorsionamos el concepto de Dios. Distorsionamos el concepto de lo que es pecado, cambiamos los términos, cambiamos el vocabulario. Escuchen lo que dice en la página 21 de su libro. En la última oración del primer párrafo, dice lo siguiente: la gente ya no comete adulterio, ahora tiene una aventura. Los ejecutivos de las compañías no roban, solo cometen fraude. Oye, no es lo mismo decir que tú eres un ladrón a que tú fuiste acusado de fraude. ¿Tú sabes qué? Eso pasa mucho con las cuestiones políticas. En Puerto Rico, Estados Unidos, en cualquier lugar, donde toman a un político que ha cometido esos actos de robo a fondos del Estado, y muchas veces yo me pongo a ver los títulos que pone el periódico y mira, casi lo exaltan a esta persona y lo hacen bien bonito y lo hacen ver como que no, esto fue un pequeño error de cálculo y es acusado por fraude, pero no utilizan los términos ladrón, pillos el pueblerino, ¿sí? Pero no utilizan esos términos. ¿Por qué? Porque entre que eres un ladrón y que cometiste un fraude, ¿cuál se escucha más bonito? ¿Cuál se escucha más bonito? Ah, cometiste un fraude. Y eso como que apacigua un poquito. Claro. Un error de cálculo ahí en la calculadora. Sí. Claro, claro. Se cambian todos los términos. Así no, eso es largo. Así es. Eso es muy largo. Pero es un tema actual. Es lo que está enfrentando nuestra sociedad. Por eso yo veo este libro y yo veo que esto en los años 60 la gente se quejaba y en los años 70 hemos visto dos frases, uno de los 60 y uno de los 70. Ellos quedando locos con la noción de que el mundo ya no entiende lo que es pecado. Wow, si C.S. Lewis y Carl Menninger hubieran vivido en la época que estamos viviendo nosotros, estuvieran perdidos. Perdidos. ¿Cómo es que estamos debatiendo que en el Congreso un hombre tenga que entrar al baño a las mujeres? ¿Cómo es que estamos debatiendo eso? ¿Por qué? A esta altura, donde se supone que haya progreso y ciertas cosas. Bueno, ellos le llaman progreso a eso, a ese tipo de cosas. Que lo que hacen es echar para atrás, porque es quitar el diseño de Dios. Y las consecuencias, usted sabe todas las consecuencias que trae. Pero mira lo que dice en la página 21, la gente ya no comete adulterio, ahora solamente tiene una aventura. Los ejecutivos ya no roban, ahora cometen fraudes. Hemos cambiado el vocabulario. En nuestra sociedad ha desaparecido el término pecado. A la vez que desaparece el término pecado es porque ya no tenemos en cuenta a Dios. ¿Recuerdan cuando decíamos hace 2 semanas atrás que el pecado se puede definir como menosprecio de Dios? Cuando Natán, iba a decir Acán, cuando Natán le toca cuestionar a David, lo leímos aquí, 2 Samuel 12, él le dice, tú has, en nombre de Dios, tú me has menospreciado. O sea, el hecho de David pecar era menospreciar a Dios, era tener en poco a Dios. Como tuvo en poco a Dios, miren todo lo que hizo. Pues eso es lo mismo que ocurre aquí. Cuando tenemos en poco a Dios, cuando cambiamos nuestro concepto de Dios, cambia nuestro concepto de pecado. La desaparición del pecado es algo que está inundando nuestra
sociedad. Ya esto es algo para escandalizarnos. Pero miren lo que el autor continúa diciendo en la página 21, segundo párrafo en adelante, y nuestro segundo punto. La desaparición del pecado en los círculos evangélicos, en la iglesia. Eso es grave. Él dice en el segundo párrafo de la página 21, ¿pero qué sucede en nuestras iglesias evangélicas conservadoras? ¿También ha desaparecido por completo la idea de pecado en ellas? No se ha fumado, pero en muchos casos se aplica solo a aquellos que se encuentran fuera de nuestro círculo y que cometen pecados tan flagrantes como el aborto, homosexualidad y homicidio, o los crímenes escandalosos de los ejecutivos de alto nivel de las grandes empresas. Es muy fácil condenar a quienes cometen esos pecados tan obvios y al mismo tiempo ignorar nuestros propios pecados de chisme, orgullo, envidia, amargura, lujuria o incluso nuestra omisión de practicar las cualidades espirituales que Pablo llama el fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5. Y esto ya lo hemos hablado aquí, esta idea de cómo normalmente nosotros nos escandalizamos más por el pecado de afuera de la iglesia, del círculo. Los pecados que comete la cultura, la sociedad, que por los pecados nuestros. Esos son los pecados respetables, los del libro. Pero eso también pasa contigo y conmigo como individuo. Nos escandaliza más el pecado del otro que mi propio pecado. Bueno, regresé a David. A él le escandalizó más que aquel hombre malvado haya matado una corderita. El cuento que le contó Natán. Que lo que él hizo, adulterio, asesinato. Así que noten que entonces el autor nos viene a decir que ha desaparecido también en algunos círculos evangélicos lo que significaba originalmente el concepto de pecado. Y volviendo a la página 20, tercer párrafo, hay una cita de una socióloga que se llama Marcia Witten, que ha escrito un libro que está titulado Todo ha sido perdonado. Ella hizo un análisis de la parábola del hijo pródigo procedente de 47 sermones que ella escuchó en cassettes. Hizo un análisis, pastores bautistas, pastores presbiterianos. Ella escuchó esos 47 sermones sobre esta parábola del hijo pródigo y escuchen lo que ella pudo concluir. Dice, ¿cómo figura la idea del pecado en los sermones estudiados? Descubrimos que denunciar el pecado representa un gran problema para los pastores. El minucioso examen que hicimos de las predicaciones demuestra en muchas formas que el concepto de pecado se ha acomodado para satisfacer a la sensibilidad secular actual. Ciertamente, algunas ideas tradicionales del pecado se dan a entender en los discursos, pero con frecuencia el lenguaje que se utiliza amortigua el impacto sobre los oyentes, pues se echa mano de una gran variedad de recursos retóricos más suaves. O sea, no es una situación, nos está diciendo el autor, que solamente está ocurriendo en la sociedad. Es una situación que lamentablemente está ocurriendo en algunas iglesias dentro de nosotros, donde se está tomando este concepto de pecado y simplemente se está rebajando. Lo mismo que dijimos de la cultura general, lo podemos decir de la iglesia, y es muy triste, grave. ¿Por qué ha bajado el concepto de pecado? Porque en esa iglesia han tenido un poco y han bajado el concepto de Dios. Ya Dios no es el Dios santo, 3 veces santo, todopoderoso, omnipotente, el Dios de juicio contra el pecado. Ahora es un Dios más acomodaticio, ahora es un Dios que se abre más y más y más para cualquier persona y no le importa mucho el pecado de la gente. Una de las iglesias, así es, una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos, que incluso tuvieron que comprar un estadio de un equipo de deporte en Texas. Normalmente, lo que escuchan son palabras como, tú eres un campeón, tú puedes hacerlo. Oye, para eso me voy a la charla motivacional de la esquina que me ofrezcan. Porque eso es lo que le dicen. De hecho, ¿sabes que incluso ha ocurrido cambiando todos los términos a pastores incluso para no utilizar el término pastor porque eso se escucha muy religioso? Así me han dicho a mí. Literalmente. Eso se escucha muy anticuado, eso de pastor. Eso es como religioso. A la vez que te escuchas con ese término, eso ya no se usa. ¿Sabes qué somos ahora? Coach,
motivadores. Y mira, yo he tenido la oportunidad en los últimos años de trabajar con muchas iglesias. Y es triste, pero he visto fuera de nuestra denominación iglesias con sus anuncios y tremendo. Y cuando yo voy a verla, el anuncio, de momento decía abajo el título, motivadores, fulano y fulano de tal. Y decía, ¿pero qué es esto? Y no era que era una charla aparte, no, es la iglesia. Esa es la iglesia. Y vos repito, ¿por qué? Porque estamos intentando, según ellos, esta visión, ganar al mundo. Mi hermano, nosotros no vamos a ganar al mundo cambiando el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros vamos a ganar el mundo con el mensaje de la palabra de Dios sin adulterar. Bueno, hasta este día, ¿cómo el mundo ha sido ganado por el cristianismo, por la iglesia? Por la predicación de la palabra de Dios. Han pasado 2000 años. ¿Por qué tenemos que cambiar eso? Yo estoy dando una clase de historia de la iglesia todos los lunes a un grupo de estudiantes. Y hace poco estuvimos hablando precisamente de eso. La iglesia ha estado predicando fielmente esto. Yo le hacía el cuadrito que me encanta hacer. Yo le decía, esto es la sana doctrina. Mientras la iglesia predicaba eso, tú ves generación tras generación, busca cualquier siglo, el evangelio se expandía. Desde Hechos. Y la iglesia, ese es el método que ha usado. Y el Señor ha honrado su palabra y el Señor ha salvado pecadores por medio de esa palabra, de esa predicación. Y el evangelio ha llegado a tantas partes del mundo. ¿Por qué creemos hoy que tenemos que cambiar el mensaje? ¿Por qué decir que si por 2000 años la iglesia ha predicado el evangelio, la iglesia, y cuando digo la iglesia usted sabe que ha habido muchas tergiversaciones, sectas que han salido, pero la iglesia de Dios, el pueblo que Dios ha preservado desde el libro de Hechos por 2000 años. Esa iglesia que Cristo ha estado edificando, como dice Mateo 16, que las puertas del Hades no han podido prevalecer contra ella. Ese pueblo de Dios, que Dios siempre ha tenido en generación tras generación. Ese pueblo fiel siempre ha predicado el evangelio. Ese pueblo fiel siempre ha usado la palabra pecado, la palabra santidad, la palabra pastores para referirse a los pastores, porque esa es la palabra bíblica. Miren la soberbia de nosotros, y eso es lo que yo hablaba en esa clase, que creemos que como estamos en el mundo moderno, tenemos que dejar a un lado esos 2000 años de historia porque nosotros lo hacemos mejor. ¿Y tú sabes qué yo leía con ellos? Job capítulo 8, un pasaje que dice, nosotros somos de ayer y nada sabemos. Esa es la actitud correcta. La actitud correcta es, oye, pero si yo nací ayer prácticamente, la iglesia lleva 2000 años, ¿cómo yo voy a querer reinventar la iglesia? ¿Quién soy yo para reinventar algo que Jesucristo instituyó? Su iglesia, la predicación. Igual que el concepto de iglesia, no, para alcanzar más gente, pues mira, sabes que ya no vamos a predicar tanto, es una charla motivacional, 10 minutos, porque a alguien se le ocurrió, a un estudioso decir, y yo entiendo la validez científica de eso, que a la gente, a una audiencia, yo me paro aquí frente a una audiencia y tengo supuestamente entre 10 y 15 minutos de atención. Ah, pues entonces, ¿qué vamos a hacer con el sermón? 10, 15 minutos y ya. Entonces nosotros nos adaptamos a la gente en vez de que la gente se adapte a decir, es la palabra de Dios, vamos a escucharla. Media hora, 40 minutos, una hora, es la palabra de Dios. Es el deseo que tenemos de escuchar lo que dice Dios en su palabra. Pero noten todos estos conceptos, y eso es un tema bien largo. Surgió hace unos años atrás este concepto de la iglesia emergente, la iglesia que se tenía que adaptar al mundo postmoderno para poder alcanzarlo. Y de hecho hay un autor que llegó a decir, miren, la iglesia siempre tiene que ser una contracultura. La iglesia siempre tiene que estar ofreciendo una contracultura diferente a lo que te ofrece el mundo. Pero el concepto de estos liberales es decir, no, vamos a parecernos al mundo. Y Cristo nos dice, sé luz. Y para ser luz en medio de tinieblas tiene que ser diferente. Totalmente diferente. Pero miren el concepto de ellos. El concepto, vamos a disfrazarnos de tinieblas para que ellos nos amen. Miren qué concepto. No, la idea es ser luz, ser totalmente diferente. Ser pueblo de Dios en medio de esa sociedad incrédula. Eso es lo que Pedro le estaba diciendo a su iglesia en los sermones que predicamos, cuando le decía en el capítulo 2, pero ustedes son la nación santa, el pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas. Noten, los llamó de allá, ¿para qué vas a ir otra vez allá? Él te llamó de las tinieblas a la luz, para que seas luz. Así que, ¿por qué vivir con tiniebla o según los estándares del mundo de tiniebla
si tenemos que brillar con la luz de Cristo. Así es. Y ya en ese contexto del primer siglo, cuando la iglesia estaba naciendo, ya habían falsos profetas. Ya había gente que estaba predicando otra cosa. Por eso Pablo tiene que decirle en Gálatas capítulo 1, oye, si aquí viene alguien un día, escucha lo que Pablo le dice en Gálatas 1, 8 y 9. Si aquí viene algún día, aunque sea yo, prácticamente eso es lo que está diciendo Pablo, y les predica otro mensaje, es más, aunque sea un ángel, otro mensaje que no sea este, el cuadrito, la sana doctrina. Si alguien viene y le predica otro mensaje que sea anatema, no lo escuchen, no hay otro mensaje. Pero desde el primer siglo la iglesia tenía ese reto. Esto yo lo he dicho antes, pero usted sabe que Paul Washer siempre dice que si tú ganas las personas para la iglesia con métodos carnales, para que se queden aquí, tienes que seguir haciendo métodos carnales toda la vida. Porque si ellos llegaron por eso, eso es lo que les gusta. Y eso es lo que le tienes que dar. Pero si ellos vienen enamorados por Jesús, enamorados por el Evangelio, y tú le das el Evangelio todos los días desde este púlpito, ellos van a venir corriendo porque quieren a Jesús. De hecho, ¿usted sabe qué? Desde la perspectiva de la iglesia hacia los pastores, deben exigir que les demos más de Jesús. Porque para eso usted viene. Que les demos más del Evangelio. Y cuando de ahí, del púlpito, no se esté enseñando el Evangelio de Jesucristo, es la iglesia la que tiene que entonces levantar su voz. Y decir, oye, aquí nosotros nos estamos convocando y venimos cada domingo. No es por la opinión de un hombre. No es para entretenerme, no es para que se me diga que soy un campeón y que todos los días es viernes y que todo está bien. Es para que se me diga que soy la doble realidad que estudiamos hace unos miércoles atrás. Que soy un gran pecador, pero que tengo un gran Salvador en Cristo Jesús. La esperanza del Evangelio. Así que, note cómo incluso dentro de la iglesia ha desaparecido esa noción del pecado. De hecho, llega un momento ahí en la página 21, no sé si ustedes lo leyeron, donde el autor narra la historia de un pastor que invitó a un grupo de hombres a orar a la iglesia. Note qué interesante. De momento los hombres empiezan a orar y todos empezaron a orar diciendo, Señor, te pedimos perdón por la nación. Mira nuestra cultura que está tan corrupta. Mira aquellos pecadores allá en el gobierno. Mira aquellos pecadores allá en el mundo. Mira los que están allá en la barra. Mira los que están allá en el otro lado. Y el pastor, bien compungido, al final terminó orando diciendo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Noten que todos estaban mirando para afuera. Ninguno estaba mirando para adentro. De hecho, eso es lo que dice Lucas 18. Vamos allá a la famosa historia del fariseo y el publicano. Eso es exactamente lo que pasó allí. Alguien que lo pueda leer. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Sí, hermano. Lucas capítulo 18, versos 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Mira lo que está ocurriendo. De hecho, Jesús termina diciendo, digo que este descendió a casa justificado, es el último. El que entendió que era ¿qué? Pecador. Pero el primero, nota lo que estaba haciendo, el primero comenzaba a decir, Señor, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Wow, en la premisa de esa oración hay pura soberbia. Le está diciendo, Señor, gracias porque es que yo no soy como aquel, como Hugo. Y estaba cogiendo su santo nombre de
de Dios, hermano, porque te dice que estaba orando consigo mismo, no Así es. ni con Dios Así estaba es. orando. Y entonces menciona a Dios y ahí ya, Claro. ya cogió su nombre como una muletilla. Así es, si él tuviera el concepto de Dios correcto, el Dios santo, ¿sabes cómo él se iba a sentir delante de ese Dios santo? Como Isaías. Señor, bueno, como se sintió el publicano, no se atrevía ni a alzar los ojos, diciendo, Señor, pero es que tú eres un Dios santo, perdóname a mí, Señor. Sé propicio a mí, que yo soy un pecador. Pero el fariseo, noten, yo te doy gracias, Señor, porque es que yo no soy como los otros hombres. Noten que él está enfocado en los ladrones, en los injustos, en los adúlteros. Y de momento mira para el lado, ve a ese publicano allí. Usted sabe que era el publicano, ¿verdad? Era el recoger los impuestos. Y ellos eran vistos como ladrones, de hecho. No con fraude, no con gente que hacía fraude, eran ladrones, así se le llamaba. Entonces, de momento, hasta mira a ese hombre y dice, no, y gracias a que yo no soy como ese publicano. Noten que él está comparándose en referencia a la gente, no al estándar de Dios. Él no está considerándose él mismo un pecador. Mi hermano, ¿hasta qué punto una verdad bíblica como esta nos lleva a nosotros a chocar con la realidad de que muchas veces nosotros no nos consideramos pecadores? De que muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos y decimos, no, pero esto no es pecado. Esto es un pecado respetable. Esto es algo pequeño. No, pecador es aquel. Y empezamos a pensar, no, pecador es el tío mío. Ese sí que es un pecador. Y sabes que probablemente el tío tuyo es un gran pecador. Pero eso no debe quitar esta idea de tú reconocerte delante de Dios como un pecador que necesita la gracia de Dios. ¿Usted sabe por qué el publicano se fue justificado? Porque ese fue el que se rindió delante de Dios, estaba vacío de sí mismo y dijo, Señor, yo no tengo nada. Que tú me perdones lo que yo tengo. El fariseo estaba lleno de sí mismo. Por eso no recibió la gracia de Dios. Esa gracia de Dios que dice que fue justificado aquel publicano fue porque él mismo se reconoció como un pecador. Esa gracia de Dios, miren cómo llegó y alcanzó a este publicano. Así que hay otro texto que narra la misma idea, Mateo capítulo 15. Acompáñenme allá un momento. Miren lo que dice este pasaje. Voy a leer desde el verso 1, Mateo capítulo 15. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Mi hermano, era más fácil para los fariseos ver las manos sucias de los discípulos que sus propios pecados de su corazón. O sea, ¿no te lo que está pasando ahí? Los fariseos se estaban escandalizando porque los discípulos tenían las manos sucias antes de comer y que eso era una regla, una tradición que ellos mismos habían inventado. Y ellos habían puesto eso como un estándar de santidad. Y como ellos no se estaban lavando las manos antes de comer, mi hermano, no piense que esto era una regulación higiénica. A ellos no les interesaba eso en primer lugar. No piense que aquí se están quejando los fariseos porque mira a esta gente, bendito que se laven las manos antes de comer, eso lo hace cualquiera. Eso es higiene. No, mi hermano, esa no era su preocupación. Su preocupación era que ellos habían tomado eso y lo habían hecho una regla para ser santos, para invalidar el mandamiento de Dios. Y ese detalle de que los discípulos tenían las manos sucias antes de comer, para ellos pesaba más que el pecado de su corazón, que lo que ellos estaban haciendo. ¿Y sabes qué hizo Cristo? Me encanta esta historia porque Cristo los expuso. Miren,
Y es pocas veces que Jesús normalmente contesta tan directamente, tan rápido, una pregunta con otra. Ellos les dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición y no se lavan las manos? Y Jesús, mira cómo le contesta rápido. Oye, pero ¿y ustedes? ¿Por qué quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Ustedes están mirando las manos sucias con tierra de los discípulos y no están mirando su corazón lleno de suciedad, lleno de pecado. Ese corazón que la Biblia, el mandamiento decía que tenías que honrar a tu papá y a tu mamá y no lo hiciste. Y lo que estás haciendo es tomar esa ofrenda que se supone, o el dinero que se supone que era para ayudar a tus padres, y lo estás llevando allí al templo como para cumplir con Dios. Y decir, no, mira, ya cumplí con Dios, papi y mami, no puedo ayudarlos este mes. Quebrantando el mandamiento de Dios. Así que esto es otro ejemplo más de cómo es más fácil ver el pecado en otro que nosotros mismos. Para terminar esta línea del punto número 2, vea conmigo lo último que dice la página 21 abajo y luego la página 22. La última oración de la página 21 abajo dice, abrimos nuestra boca para repetir un chisme o decir palabras hirientes acerca de un hermano o hermana en Cristo con mucha facilidad, sin la menor idea de que estamos pecando. Albergamos heridas del pasado sin hacer el esfuerzo de perdonar como Dios nos perdonó. Vemos con orgullo a los pecadores de nuestra sociedad sin el más mínimo sentido de humildad, aunque sabemos que nosotros somos lo que somos simplemente por la gracia de Dios. Entonces noten cómo el autor termina esta sección diciendo, como cristianos, como iglesia, también tenemos que evaluarnos, porque es bien fácil mirar la nación y hacer todo este punto, toda esta idea, y decir, sí, no, esta gente son bien pecadores. Usted sabe que cuando usted estudia el libro de Amós, pasa exactamente eso. Cuando usted estudia el libro del profeta Amós, se da cuenta que Dios empieza a enviar un mensaje de juicio contra las naciones alrededor de Israel. Y usted se tiene que imaginar a los judíos escuchando esos mensajes de profecía de juicio, diciendo que viene juicio contra los egipcios, ellos se lo merecen, esa gente son los pecadores. Que viene juicio contra los filisteos, que venga el juicio, esa gente son los pecadores. Pero de momento el profeta Amós dice, pero ustedes, lo que es el pueblo de Dios, también viene un juicio contra ustedes porque se alejaron de Dios. Y ahí rápido se quejaron. Este concepto de que aún entre el pueblo de Dios, el pecado está siendo distorsionado. Entonces, ese chisme o esa palabra hiriente que es un pecado en contra de Dios y en contra de mi hermano, no lo vemos como un pecado. Lo vemos como una información que yo estoy pasando. Información confidencial. Que yo estoy pasándole a Jorge. Y Jorge me está pasando a mí. Pero no chisme. Bueno, no lo espiritualice como aquel que dice, oye Jorge, hace tiempo no te usaba como ilustración. Ya me hacía falta eso. No lo espiritualice como aquel que dice, oye Jorge, yo te voy a decir esto, pero es para que ores, Jorge. En primer lugar, si usted no se tiene que enterar de eso, mira, yo no me tengo que enterar de eso. Pero noten cómo lo espiritualizamos. Jorge, esto es simplemente para que tú ores. De hecho, si alguien empieza así, ya hay algo mal. Porque ya está como que escondiendo, ya está como que, oye, se supone que yo no te diga esto, pues sabes que no me lo diga. Miren, no escuche, tápate el oído. De verdad, no lo escuche. Cuando alguien viene así, no, yo no se supone que no te diga esto, David. Mira, pues no, mejor no. Es que es un chisme. Y mi hermano, la Biblia está llena de eso. La Biblia está llena, especialmente el libro de Proverbios, de cómo el chisme daña. Cómo la calumnia daña. Cómo el hablar mal de otra persona que es creado imagen y semejanza de Dios daña. Pero entonces muchas veces lo vemos como que simplemente estamos compartiendo una pequeña información. No, eso no es pecado. Y no lo vemos como algo real, que estamos cometiendo el pecado en ese momento cuando lo hacemos con esa intención maliciosa de compartir algo de cierto hermano o de cierta persona, con el fin incluso ¿de qué? De humillar, de denigrar a esa persona, porque ¿para qué tú vas a compartir eso si no es necesario? Así que noten esta idea y por eso, mi hermano, ¿sabes qué? Esto es la introducción del libro. Ustedes que hablan de Pastor Edgardo y de mí, de nuestras introducciones, de buena manera, de nuestras introducciones.
¿Usted sabe qué hizo Jerry Bridge? El libro no ha empezado y les cuento algo. El libro va a empezar, les voy a decir, en el capítulo 7. Los primeros 6 capítulos son la introducción del libro, literalmente. Son la introducción de todo este tema del pecado. Así que yo aquí estoy soltando nada más esta idea del chisme, pero ¿sabe qué? Llegará un momento donde tocaremos algo parecido a eso. Parecido a cuando nosotros simplemente juzgamos a los demás o los pecados de la lengua, que es el capítulo 19. Ese día no venga con la sombrilla. Primero llegue ese día, pero el segundo no venga con una sombrilla así para esconderse. Mi hermano, porque el primero que tiene que ser confrontado soy yo, somos nosotros, todos. Todos tenemos que ser confrontados. Y de hecho, no parta de la premisa de que ese pecado usted no tiene que... Como que yo se lo dije. Como que el capítulo 19, no, eso no es conmigo. Eso es para fulano o fulana. Ya tú estás pecando haciendo eso. Parte de la premisa de que se le va a exponer lo que la Biblia dice que es pecado y usted debe, si usted quiere disfrutar y ser edificado con este libro, usted debe constantemente estar escuchando lo que dice la palabra de Dios sobre tal pecado y diciendo, Señor, examíname, Salmo 19. Señor, puede ser que eso esté oculto y yo ni siquiera lo haya visto. Señor, examíname y muéstrame. Muéstrame si yo estoy cayendo en ese pecado de chisme o de ira o de cualquiera de los que se van a mencionar aquí en este libro. Pero desde ya le anuncio que son 6 capítulos, de introducción que hace el autor para presentar esta idea de pecado y luego entrar de lleno en pecados particulares que van a ser analizados a la luz de la Escritura. Así que en primer lugar, hemos estudiado la desaparición del pecado en la sociedad. En segundo lugar, la desaparición del pecado o la redefinición del pecado en la iglesia. En tercer lugar, y esto solamente nos va a dar tiempo para comenzarlo, y la semana que viene lo terminaremos, si Dios lo permite. Pero miren cómo el autor entonces empieza a ver, desde la página 24 en adelante, bueno, página 22 en adelante, comienza a ver este concepto del pecado como rebelión contra la ley de Dios. El pecado como violación de la ley de Dios, del carácter santo de Dios. Y él nos llega a decir que Dios no nos ha dado autoridad, estoy casi en el medio de la página 22, Dios no nos ha dado autoridad para establecer distinciones entre los pecados. Aunque sí hay unos pecados con consecuencias más graves que otros, eso es obvio, eso lo conocemos. Hay pecados que tienen unas consecuencias más grandes que otros, pero todo es pecado, todo lo que la Biblia dice que es pecado delante de Dios porque va en contra de su carácter santo. Miren, si hay un individuo que va a robar un vehículo y de momento robó el vehículo de fulano de tal, iba armado ahí a robar un carro y era Juan del Pueblo, una persona muy conocida, pues, y es procesado, va a ir a la cárcel y va a recibir tal castigo. Pero imagínense que esa misma persona por equivocación, esto está muy difícil esta ilustración, pero imagínate que pase, evada todo el sistema de seguridad. Bueno, todo es posible en el mundo que estamos viviendo. Evada todo el sistema de seguridad del presidente de los Estados Unidos. Todos los bodyguards, todos los guardaespaldas. Y se acerca allí a la guagua donde se supone que está el presidente y vaya a hacer un carjacking a esa guagua. Con el presidente adentro. ¿Qué es más grave delante de la ley humana? El que le hizo el carjacking a Juan del Pueblo, que nadie lo conoce, en su casa nada más lo conocen, o el que le hizo el carjacking o intentó hacerle el carjacking al presidente de los Estados Unidos. Humanamente, obviamente. Es más, ¿sabe qué? El que le hizo el carjacking al Juan del Pueblo, quizás ni salga en las noticias. Quizás usted ni se entera. Pero el que le hagan carjacking al presidente de los Estados Unidos, eso va a salir público en todos los periódicos del mundo. Y lo van a tratar usted de manera diferente, créame. Porque todo depende de contra quién es el acto que se está haciendo. Esa persona, si tiene mucha autoridad, el castigo se ve como algo mayor. Hay que dar un castigo por eso que hizo. Y la violación en contra del presidente, en este caso, se ve como algo mayor. Aunque al final los dos son carjacking, robo de un carro. Pero noten que depende de contra quién se hizo esto. ¿Y sabe por dónde voy? Al final, cuando yo peco contra otro hermano,
o contra otra persona aquí en la tierra, es pecado. Pecado es pecado. Pero piensa por un momento que ese pecado, antes de ser en contra de Mayrín, mío hacia Mayrín, es un pecado delante de quién? Mío delante de Dios. Delante de un Dios santo. ¿Cómo? Claro. Si yo peco contra mi hermano, estoy pecando contra Dios. Ese es el concepto que aparece una y otra vez en la Escritura. Así que el próximo miércoles, si el Señor lo permite, vamos a continuar viendo desde la página 22 en adelante. Vamos a estar viendo esa idea de lo que es el pecado como rebelión contra la ley de Dios. E incluso vamos a ver cómo el autor hace algo muy interesante, y es que él va al Antiguo Testamento. Y él va a ver el concepto de pecado en el Antiguo Testamento como una transgresión de la ley de Dios. Así que eso es lo que estaremos viendo la semana que viene para culminar nuestro capítulo 2. Yo quiero sí terminar con esto. Miren ahí en la página 24, el primer párrafo de la página 24. Resume muy bien esta última idea que estamos enseñando. ¿Quién lo puede leer? Es solamente el primer párrafo de la página 24. Sí. El pecado es pecado. Aún los que denomino pecados aceptables de los santos y que toleramos en nuestra vida. Todos son graves ante los ojos de Dios. Nuestro orgullo religioso, la crítica, el vocabulario agresivo contra los demás, la impaciencia y el enojo, aún nuestra ansiedad. Todos estos pecados graves, todos estos son pecados graves delante de Dios. Así que al final, la idea que se nos está trayendo, que el pecado es pecado, aunque claro, tiene diferentes gravámenes o diferentes consecuencias según sea el pecado, pero al final nosotros estamos pecando contra un Dios santo, contra la ley de Dios. De hecho, vamos a ver un pasaje de Santiago donde nos habla eso, que si cometemos un pecado, somos culpables prácticamente de toda la ley, de haber quebrantado la ley de Dios, de un Dios santo. Así que somos nosotros acá que nos gusta hacer todas esas categorías y nos gusta ser como ese fariseo que decía, no, yo no soy como aquel, yo no soy como aquel, mis pecados son tal vez más pequeños. Así que, pero recuerde siempre, cada vez que usted está distorsionando el concepto de lo que es pecado, es porque usted en primer lugar distorsionó ya en su mente el concepto de Dios. Usted quiere tener un concepto más correcto de lo que es pecado, aprenda más de Dios, vaya más a la palabra y conozca el carácter santo de Dios, porque eso es lo único que lo va a llevar a decir, ay de mí, como dijo Isaías, que soy pecador. Y al mismo tiempo experimentar lo que experimentó Isaías, que fue la intervención de Dios, que lo purificó, que lo santificó. Eso fue lo que hizo el ángel, ¿recuerdan? Cuando tomó un carbón encendido y lo puso sobre la boca o los labios de Isaías para purificarlo. Eso expresa esa idea del mismo evangelio, que es cuando nos reconocemos como pecadores, que vemos nuestra necesidad de la gracia de Dios. Mi hermano, mientras usted no se reconozca como un pecador, usted va a creer que no necesita la gracia de Dios. Pero mientras más usted reconozca que delante de un Dios santo usted ha pecado, es ahí cuando usted va como ese publicano que leímos en Lucas 18, que está ahí simplemente sin excusa. Él no estaba ahí con excusa. Simplemente diciendo, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Perdóname, Señor. Es lo único que yo puedo decirte delante de ti. Y dice el texto que él fue justificado. Ese sí fue perdonado. Así que la semana que viene, si el Señor lo permite, continuamos con la mitad del capítulo 2. Le invito a que lo repase, traiga sus preguntas, comentarios, para también que usted colabore con el tiempo de enseñanza. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, de estudiar esta enseñanza. Ayúdanos a reconocer, Señor, que en la sociedad en general este concepto de pecado ha cambiado porque se ha cambiado la idea de Dios. Oh, Señor, pero qué triste es y qué grave es que aún dentro de las iglesias ha ocurrido algo similar. Hemos cambiado nuestro concepto de pecado, lo hemos redefinido y es porque al final hemos redefinido quién es Dios. Te pedimos, Señor, y la única solución para eso es que nos sumerjamos a tu palabra y conozcamos más de tu carácter santo. Conozcamos más de ti, Señor. Podamos incluso decir como Isaías, ay de mí que soy pecador, pero al mismo tiempo experimentar esa gracia purificadora que nos perdona, que nos hace santos. Señor, ayúdanos a recordar que nuestra lucha contra el pecado es una lucha diaria y que nosotros solos no podemos hacerlo. Necesitamos
tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, para poder luchar día a día contra el pecado. Ayúdanos, Señor, todos los días a estar dispuestos a ser examinados por tu palabra, examinados por ti y transformados por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, por estos hermanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.